Este, vamos a comenzar. El hermano Joel tiene el resumen en el capítulo 11, del 1 al 10. Voy a traer mi Biblia, Joel. sigan, hermano. Buenas tardes, hermanos. ¿Me oyen? ¿Me oyen? Todavía no. Hermanos en Cristo. El capítulo 11 del libro de Romanos es un capítulo interesante porque cierra el ciclo que viene del capítulo 9, 10 y 11. Y es la presentación que Pablo hace precisamente del amor que Dios tiene, no tuvo, sino tiene al pueblo de Israel, inclusive actual, en la actualidad. Él dice, inicia diciendo, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham y de la tribu de Benjamín. Qué importante esa introducción, porque la semana pasada está hablando el hermano Jacob respecto a la división que hubo después de la muerte de Salomón, cuando se separaron las tribus, 10 tribus se fueron al norte y 2 tribus quedaron en el sur, pero precisamente las que quedaron en el sur quedaron con la adoración verdadera, quedaron como capital de Jerusalén. Y cuando él dice que Abraham dice, Pablo dice que él es descendencia de Abraham, la promesa de Mesías viene a través de Abraham, viene de una nación grande. Y segundo, viene de la tribu de Benjamín. Pablo dice, yo no soy, de mi tribu no viene el Mesías, pero yo estaba fiel, cumpliendo y siguiendo la promesa. Entonces es importante eso. Es importante realmente nosotros saber de dónde venimos para luego poder determinar los parámetros o establecerse o pararse firmemente en esa reputación que se tiene. Dice Pablo que no ha desechado Dios a su pueblo y menciona un evento interesante, porque menciona un pasaje de Elías o una situación de Elías donde Elías pensaba que él era el único que quedaba vivo. Elías decía, oye, no hay más nadie, no hay absolutamente más nadie, no hay otro y después de mí, ¿qué? Es lo que en realidad está diciendo Elías. Y si yo muero, ¿qué? Si yo desaparezco, ¿qué? Si me quitan la vida, ¿qué? O sea, ¿qué es de aquí allá? Y resulta que Dios le dice, tranquilo, calma, no se preocupe, le dice. Le dice el Señor, le dice, en el 4 dice, ¿pero qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. A veces nosotros estamos trabajando, a veces nosotros estamos predicando, enseñando, instruyendo, estamos en estos estudios, y a veces pensamos que somos los únicos. A veces, oye, mira, no sé, tal hermano debería, no está, y a veces decimos, ay, ¿después qué? O a veces vemos a un predicador que es tan extraordinario que si este predicador se va, ¿qué? Y si este predicador se va, ¿qué? Hay algo que aprendimos en la Iglesia de Cristo aquí en Venezuela, en San Cristóbal, donde yo vivo, que se nos fueron en un año, se nos fueron 120 hermanos. 120 hermanos se nos fueron en un año. Dejaron una congregación de 300 miembros bajó a 180. Entonces, y luego fueron yéndose graneados. Entonces, ¿qué pasa con esos 120 hermanos que se fueron? Que algunos ahorita están liderando iglesias, algunos están siendo diáconos en otras, algunos están sirviendo en otras congregaciones. Entonces, son hermanos que uno dice, oye, pero aquí ni se sentían. Y mira como Dios lo estaba usando. O sea, eso es lo que Pablo le quiere decir. Ese remanente, ese pequeño grupo de personas, que aunque nosotros no lo veamos, aunque nosotros no lo creamos, están
Y Dios nos tiene predestinados para una obra mucho mayor que nosotros no conocemos. Entonces le dice Pablo a los romanos, tranquilos, o sea, Dios no, o sea, por estar ustedes incluidos, o sea, cuando digo ustedes significa los gentiles, no significa que el pueblo de Israel ya no es especial, ya no es la niña de los ojos, está la niña de los ojos de la iglesia, pero Dios sigue viendo con ese amor, con esa pureza al pueblo de Israel. Y le dice, mira, hay un remanente que realmente está esperando por el gozo de la salvación. Y dice así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y ahí es donde realmente, incluyendo en la iglesia nosotros, yo siempre digo esto, y si lo que yo voy a decir ahorita es malo, es incorrecto, ustedes me corrigen, pero líbrame Dios de que yo juzgue o yo condene a alguien. Yo no voy a decir, de mi boca no voy a decir, mira, ay, no, ese señor está en los cielos, ese señor es un santo, ese señor, Dios mío. O decir, no, ese señor es un pecador, ese señor está en el infierno, ese no tiene ni, Dios mío, ni misericordia habrá para él. De mi boca no va a salir eso, porque el que juzga es Dios, y juzga por gracia. Porque Pablo mismo lo dijo, yo no espero haberlo alcanzado, y yo no espero haber alcanzado la gracia real, eterna y sublime de Dios. Todos los días, dice Pablo, estamos muriendo. Todos los días es una batalla. Todos los días tenemos esta lucha de decir, bueno, tenemos que enfrentar, tenemos que con las armas y las armaduras de Dios, con la armadura de Dios y las armas que Dios nos impone, que Dios nos da y nos facilita, tenemos que enfrentar y algunas veces nos vencen, otras veces vencemos en Cristo. Pero él dice que ese remanente que está en esa constante lucha, ese remanente está escogido por gracia, igual como fuimos escogidos nosotros, por gracia de Dios, porque si fuera por nosotros no estuviéramos. Es interesante cuando Pablo menciona a Elías y también menciona a David. Si hay un rey que es mencionado por casi todos los israelitas, es el rey David. Y si hay un profeta que es mencionado casi por todos los israelitas, es el profeta Elías. De hecho, escuché, creo que fue ayer, en un devocional que se hace aquí en San Cristóbal, en San Cristóbal, que se llama Café con Dios en la mañana, 7:30 de la mañana, hora de Venezuela. Escuché que decía que cuando Elías fue arrebatado y Eliseo lo vio, Eliseo gritó, Padre mío, caballos y carros de fuego. Y eso representa el hecho de que Eliseo está diciendo, Señor, se está yendo la fuerza de Israel. Señor, y ahora, ¿quién queda? ¿Y ahora quién? Si se va lo más sublime. Y Cristo es comparado con Elías. Juan el Bautista es comparado como el segundo Elías, el Elías que ha de venir. La importancia que tiene el profeta Elías para el pueblo de Israel tiene un valor trascendental impresionante que, por supuesto, solamente Cristo lo supera. Ahora, cuando Pablo menciona a Elías, dice, mire, Elías dijo esto, pero la respuesta de Dios fue esta. Igual sucede para cada uno de nosotros. Luego dice, en el 8 dice, y si por gracia, ya no es por obra. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obra ya no es gracia, de otra manera, la obra ya no es obra. Entonces, muy sencillito. Si yo estoy, como hacen algunas religiones dicen, se sienten felices y eso casi que hacen una fiesta cuando los insultan. Y resulta que yo les pregunto por qué. Y me dicen, no, porque mientras más me insulten, pues mejor para nosotros, porque así agradamos más a Dios. Y digo, ay, Dios mío, dice eso en la Biblia. Dice la Biblia que es por gracia, no es por lo que tú hagas. Mira,
hay que tener muy en cuenta esto. O sea, muy en cuenta, no, hay que estar muy pendiente de esto. Ojo, que nosotros no caigamos en religiosidad. Creer que porque yo voy a la misa, disculpe, creer que porque yo voy al servicio los domingos, yo me reúno en esta clase los viernes, yo me reúno hasta las 11 de la noche un sábado, yo hago vigilia, bueno, ya listo, yo soy lo máximo. No, porque no es por obras, es por gracia. Pero tampoco la contraparte. Ah, como es por gracia, entonces yo no me reúno, yo no predico, yo no hago esto porque es por gracia, yo haga lo que haga, no. No, simple y llanamente lo que Dios me está diciendo es, mira, por el profundo amor que yo tengo hacia ustedes, sin tomar en cuenta su pecado, pero sí su persona, porque Dios aborrece el pecado, no el pecador, es que yo los perdono, es que yo no los desecho, es que yo los escojo, es que yo les doy salvación, es que yo le doy el pueblo de Israel por medio del cual vinieron las primicias, por medio del cual vinieron una cantidad de cosas, por medio del cual vino Jesucristo, yo se los doy para que juntos formen un cuerpo que se llama cuerpo de Cristo, que es la iglesia, pero es por gracia, no es por obra. Muchos pensamos y muchos creemos que, bueno, yo tengo esto, y a veces estamos cayendo más en la religiosidad farisea y saducea que en la misma santidad. Y debemos revisarnos nosotros para verificar, ¿realmente estoy siendo santo o estoy siendo religioso? Hay que ser muy precavido con eso, porque no hay un Cristo místico. No hay un Cristo que diga, oh Señor Dios. Imagínese a Cristo en las bodas de Canaán, cuando Él convierte el agua en vino, y haciendo un cálculo matemático por encima, unos 720 litros de licor, y Cristo en eso, oh Señor, oh hijo mío, ahí tenéis el vino, hijo, ve, tome. No, ese no es un Cristo místico, es un Cristo que es alegre, un Cristo que es jovial, un Cristo que, oye, qué bien, qué fino, vamos a celebrar con amigos, un Cristo que es mesurado, un Cristo que es una persona humana, un Dios hecho carne para sentir lo que nosotros sentimos. Entonces, por gracia que Él nos entrega a nosotros las cosas, es por gracia que Él vino y se convirtió en cada uno de nosotros. Dice, en el 7 dice, y me gusta porque es una cachetada realmente, el 7, dice, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Es dura esa palabra, es dura, dura. Oye, lo que tú estás buscando no lo has conseguido. No, oye, pero vamos a poner un ejemplo. Hermano, yo nunca he bautizado a nadie. Oye, pero mira, aquí el hermano bautiza tres, ya lleva 3 bautizados este año. ¿Y él por qué? Mira que el hermano tiene 4 estudios. Mira, dice lo que Israel ha buscado no lo ha alcanzado. Pero ¿por qué otros sí? ¿Por qué otros sí lo han alcanzado y Israel no? Tú no. Dice también la Biblia. En el 7 dice, y los demás fueron endurecidos. Hay tres personajes ahí. Israel, los escogidos y los demás. Los que realmente no, no quieren a Dios, no sirven a Dios, y Dios simple y llanamente, porque si hay algo que a mí me llama la atención en la Biblia es cuando Dios endurece el corazón de una persona. Cuando Dios endurece el corazón de una persona es porque Dios dice, ya tiré la toalla con él, me lavo las manos con él. Ya no hay mecanismo que yo pueda utilizar para que él me busque. Así que si él quiere seguir pecando, si él quiere seguir ensuciándose, bueno, déjelo. Y ahí Dios endurece el corazón de la persona para que no le sirva. Pero no es porque Dios lo tira, sino porque la persona, Dios dice, bueno, ya agoté todos los recursos, déjelo. Y Dios lo entrega a un espíritu de engaño. Y es fuerte cuando Dios hace eso. Es bueno analizar esa parte. Luego dice en el 8, como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor. En otra parte, creo, al principio dice espíritu de engaño. Dice, ojos
que no vean y oídos que no oigan hasta el día de hoy. Y así va a suceder, hermanos. Nos vamos a conseguir con hermanos en Cristo, nos vamos a conseguir con personas en diferentes denominaciones, con familiares, con amigos, que no van a ver la verdad que tú estás predicando. ¿Por qué? Porque Dios simple y llanamente les colocó ojos que no ven y oídos que no oyen. ¿Por qué? Porque simple y llanamente, aunque nosotros decimos con todo el favor del mundo, que todo el mundo se salve, que todo alrededor nuestro se salve, Dios dice que pena, pero el Evangelio no es para todos, según 1 Tesalonicenses. Luego Pablo dice, y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean y agóbiales la espalda para siempre. Pablo dice, para complementar la idea anterior, el profeta, el rey David, que era profeta, lo dijo y lo dijo de esta manera: sea su convite en trampa y en red, en tropezadero, en retribución. En 4 elementos, dice la Biblia, que todo lo que ellos están haciendo se les devuelve en 4 formas: en red, en tropezadero, en retribución, se le devuelven. Pero también que se le vuelva en lo siguiente: que sean oscurecidos sus oídos, sus ojos, para que no vean, y se le agobie la espalda para siempre. Es decir, que tengan un yugo tan pesado que no puedan levantar la cerviz, por lo menos, para elevar la mirada al cielo. Entonces, hermano en Cristo, ese es más o menos el resumen del capítulo 11 del libro de Romanos, del 1 al 10. Quedo con usted, hermano. Está en silencio, Hermano Roberto. Roberto. Hermano Roberto tiene el micrófono en silencio. Perdón. Sí, le decía a Joel, gracias por ese resumen tan claro y tan aplicable al día de hoy. Y con razón la gente dice eso sobre el libro de los Romanos, ¿verdad? Es el libro quizás o la carta más completa para que nosotros, para más fácil de entender en un sentido, aunque es muy profunda, para aplicar a nuestra vida como iglesia, como lo que somos. Como ustedes saben, así como la carta de los Romanos es una disertación para mostrarnos al Cristo como el Hijo de Dios resucitado y por el poder de la resurrección. Es una carta escrita a 2 grupos que están en división hasta cierto punto de la iglesia ahí en Roma, ¿verdad? Los gentiles y los hebreos de origen hebreo. Y al estar escrito eso, se dirige a cada uno de ellos en el contexto de lo que están cada quien para que ellos puedan entender. Les recuerda la condición del gentil y por qué es culpable, porque han dejado totalmente de glorificar a Dios y se han metido toda clase de inmoralidades y que es lo que vemos en el día de hoy, exactamente, casi hasta el pie de la letra, ¿verdad? Habla del juicio de Dios, como que Él es el que tiene el derecho de juzgar, no nosotros, ni ellos, ni los judíos, ni los que se sienten. Los judíos se sienten superiores, por lo que decía Joel, por su religiosidad, ¿verdad? En comparación a la inmoralidad del gentil. Pero están mal de todos modos porque no están realmente haciendo lo que Dios quiere, están juzgando por ellos, tienen mucho de qué estar orgullosos, pero no pueden estarlo porque se han olvidado de la gracia de Dios, ¿verdad? Entonces presenta el libro de los Romanos en el capítulo 3 y el capítulo 4 la importancia de la fe, el capítulo 5, un concepto nuevo, que Dios está viendo la obediencia basada en la fe que tiene uno, no basada en el hecho de que es uno muy obediente, sino basada en la confianza que pone uno en Dios para recibir su gracia, para poder obedecer. Entonces es muy diferente la dependencia de Dios, la dependencia del poder de Dios mostrada a nosotros con el resultado de la justificación de Él a través de su resurrección, ¿verdad? Entonces nos dice que aquellos que
que creen en Cristo reciben vida eterna, y los que están con Adán pues reciben muerte, simple y llanamente, porque esa es la descendencia de Adán, es muertos. Y la necesidad de la justicia, del perdón de los pecados, la salvación, en fin, es una cosa tan maravillosa. ¿Cómo va todo el libro haciendo esto y diciéndonos que una vez que nosotros nos purificamos ante Dios y dejamos que Él trabaje en nosotros, su Espíritu Santo nos guía a toda verdad, nos guía a hacer lo que tenemos que hacer y somos más que vencedores. Nos habla de la salvación, ¿verdad? Y luego otra vez entra el asunto de la elección de Israel. ¿Por qué ha pasado lo que ha pasado con Israel? Y aquí en el versículo, en el capítulo 11, lo está remachando, ¿verdad? Está hablando claramente de que Israel ha sido castigado específicamente, precisamente por su falta de fe, Eso lo ha cegado. Y lo que está diciendo es cuando no hay fe, entonces hay orgullo personal, ¿verdad? Entonces el fariseísmo, la religiosidad, porque no es un pueblo mundano. Una cosa es la parte mundana, la parte gentil, y otra cosa es la parte religiosa falsa. Pero son religiosos, son gentes que se supone adoran a Dios, pero lo hacen en una forma totalmente injusta, ¿verdad? Entonces, de ahí es donde hemos llegado, donde nos ha hablado de Dios, ¿por qué ha estado castigando a Israel? ¿Y qué beneficio hay para el gentil que haya castigado a Israel? Por un lado, está castigando a Israel por su comportamiento, para bajarles el mentón, para bajarles el orgullo, ¿verdad? Y por otro lado, está dejando entrar a aquellas gentes que eran absolutamente insalvables según el pensamiento de los judíos. El pensamiento de los judíos eran insalvables. Es como hoy en día si vamos a una ciudad y le decimos al hermano que vamos a esta parte de la ciudad a evangelizar y te dice, no, porque ahí está muy feo, ¿no? O sea, diciendo, esa gente no merece que se les salve, no merece que se les predique, ¿verdad? Y no es así. Dios bajó a las partes más bajas del mundo para salvar a la gente. Llegó a los lugares más inmundos, ¿verdad? Y eso es lo que me está diciendo la palabra de Dios. Entonces, sobre esa base, podemos comenzar en el capítulo 11, del versículo 11 en adelante, y vamos a leer del 11 al 24, capítulo 11 al 24, si alguien me hace el favor de leer. Está aquí Lisbeth, ¿tú nos puedes leer? O Carlita, depende de quién, una de las hermanitas. Puedo leer si quiere, hermanito. Del 11 al 24, ¿cierto? Dice, Sí. digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles. Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Pero si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensorbebezcas, sino teme. Pues si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado.
Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra la naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Ok. O sea, en general está diciendo, o sea, en forma muy clara, que no hay lugar para jactarse porque todo esto es un plan de Dios. Y el plan de Dios es hacernos a nosotros reconocer nuestra relación con Dios, darse a conocer para que nosotros contemos con él, confiemos en él. Queridos hermanos, eh, eh, a mí, hermano, es un privilegio servir a Dios. Me siento honrado de estar en sus caminos, de seguir aprendiendo y aprender también de ustedes, hermanos, porque hemos sido escogidos para ser un pueblo, un remanente exclusivo para Dios. Bueno, hermanos, que siempre el amor y la paz de Dios siempre gobierne nuestras vidas, para que así nosotros podamos hacer todo lo agradable delante de la presencia de Dios y servirle de todo corazón. Queridos hermanos, hoy día vamos a estar estudiando la carta de Romanos, del capítulo 11 y del versículo 11 al 24. Lo vamos a resolver de la mejor breve manera, sencilla, humilde, y vamos a dar una introducción que la carta de los Romanos, Pablo la escribió porque había problemas en los judíos. Y, queridos hermanos, aquí Pablo dice, los que no fueron escogidos fueron endurecidos. Tengamos en mente algunos puntos. Principalmente, el hecho irrefutable que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Lo dice la Sagrada Escritura, de muchas maneras y de muchas veces. Y lo dice directamente. Cuando hemos estudiado la lección anterior, en 1 Timoteo capítulo 2 y versículo 4, dice, Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Como también lo dice en 2 de Pedro, también capítulo 3, versículo 9, el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por costumbre, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces vemos aquí el plan de Dios, que todos los hombres sean salvos, que Dios no quiere que ninguno perezca. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios no decía que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que definitivamente no está diciendo que Dios, porque no quiso salvar a estos hombres, sino que quería que ellos fueran condenados. ¿Decidió de antemano que ellos fueran endurecidos? No. Dios quiere que todos sean salvos. Dios no quiere que ninguno endurezca su corazón. Pero una de las razones es porque hay tan pocos que pertenecen al verdadero pueblo de Dios, es lo que la Biblia describe como la dureza de corazón o la ceguera espiritual, oídos que no oyen lo que Dios dice. Es por esta razón que toda la nación de Israel, solamente un remanente pertenecía a Dios. De modo que, según el capítulo 11 de Romanos del versículo 7, la mayoría de los israelitas no alcanzó lo que buscaba porque fueron endurecidos.
Y luego Pablo ilustra esto de 3 épocas de la historia de la nación de Israel. Cita la condición del pueblo de Israel en 3 épocas diferentes de su historia. La primera, en el tiempo de Moisés. Y ahí lo vemos en el versículo 8. Y lo confirmamos en la cita bíblica en Deuteronomios 29, 4. Y también Deuteronomios 29, de 2 al 6. Donde habla, y vamos a ver esta cita bíblica, Deuteronomio, capítulo 29, versículo 4, por favor, para confirmar aquí lo que Pablo está hablando en su argumento. Aquí, en esta cita bíblica de Deuteronomio 24, 29, por favor, versículo 4. Alguien, por favor, tenga la amabilidad. Deuteronomio 29:4. Sí, hermanito. Pero hasta el día de hoy no os ha dado Yahvé corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Amén. Muy bien, hermano. Muchas gracias. Gracias, querido hermano. Entonces, vemos, hermanos míos, que aquí está hablando bien claro Moisés, pues llamó a todo Israel y les dijo: vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas, pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Y yo os he traído 40 años en el desierto. Vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. No habéis comido pan, ni visteis vino, ni sidra, para que supieras que yo soy Jehová, vuestro Dios. Hermanos míos, Dios les había bendecido de muchas maneras al pueblo de Israel. Y la manera en que ellos habían sido infieles, y toda una generación. Pero hay algo importante que tenemos que ver, con la excepción de Josué y Caleb. Perdieron la oportunidad de entrar en la tierra prometida por causa de tener un corazón duro, ojos ciegos, oídos sordos. Y por esta razón fueron endurecidos y condenados, rechazados en su gran mayoría. Un remanente, hermanos míos, 2 hombres de toda una generación que pudo salvarse de la nación de Israel, que eran verdadero pueblo de Dios, escogidos de Dios. Por causa de la condición del corazón, de los ojos, de los oídos de ellos. El segundo punto que vamos a ver es en el tiempo de David, 100 de años después de Moisés, y lo podemos ver donde le dice los versículos 9 y 10 de lo que estamos estudiando del capítulo 11, citando también el Salmos 69, 22, 23. Salmos 69, 22 y 23. Vamos a confirmar para darle, como dice, adornar la doctrina del Señor. Salmo 69 y versículo 22, 23, por favor. Alguien me apoya, por favor. Un hermanito lindo que me apoye, por favor. Sí, adelante, hermano, adelante. Sea su mesa delante de ellos por lazo, y lo que es para bien por trampa. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y haz que sus lomos tiemblen continuamente. Amén. Muchas gracias, Carlito, hermano. Amén. Hermano mío, donde David está escribiendo que la mayoría confiaba en su riqueza y su propio poder, no en la bondad de Dios, que hizo posible el progreso que ellos gozaban, y como consecuencia tendrían ojos oscurecidos para no ver, por causa de la condición de su propio corazón.
Y el no confiar en Dios, en la gracia, no confiar en la bendición de Dios, no confiaban en la bondad de Dios que tiene el poder. Vemos nuevamente el tercero en el tiempo de Isaías, y la cita bíblica lo dice bien claro en el capítulo 29:10, que también hace una referencia del versículo 8 de capítulo 11 de Romanos, que Isaías en el 29:10, por favor. Yo, un momentito. Amén. 29:10. Dice, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velos sobre las cabezas de vuestros videntes. Muchas gracias, querida hermana. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y esto podemos ver, hermanos, que hasta el día de hoy hay mucha gente que no quiere escuchar la palabra de Dios. No quieren ver que Dios les quiere salvar. Por eso que la cita bíblica de 1 Timoteo capítulo 2:4 dice, el cual quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento y se salven. Ese es el propósito de Dios, ese es el plan de Dios. Ahora, para toda la humanidad. Ahora, hermanos míos, hemos visto que en la cita bíblica de Isaías, a pesar de la paciencia y del amor que Dios les había mostrado a la nación en aquel tiempo, se rebelaron contra él y fueron destruidos nuevamente, con la excepción del remanente que Isaías menciona en el capítulo 6 y en varios textos de su profecía. Hermano, esto es muy importante porque en el primer siglo también la muchedumbre de Israel endureció el corazón. La muchedumbre rechazó al Salvador. Y en esta condición los hombres se convierten en enemigos de Dios. Sin embargo, los hombres se quedan pensando en cuál será el problema. Y esa es una pregunta a veces que nos hacemos cada día. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no estoy acercándome más a Dios? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué no crece la iglesia? Son problemas que hasta el día de hoy tenemos que ver y lidiar y superarlo, hermanos míos. Dios manifiesta su poder, sus obras, sus maravillas, demuestra su amor y su paciencia, aplica su misericordia, explica su voluntad, pero al fin de tanto los entrega a la inmundicia y a la mentira, que es el mismo resultado del endurecimiento de su corazón. Y Pablo, cuando dijo a los hermanos que estaban en Tesalónica, en el capítulo 2, versículos 11 y 12 de 2 de Tesalónica, ahí les dice que el resultado es que ellos no aman y no creen la verdad de Dios. Es por eso que Dios les manda un poder engañoso, para que no crean a la verdad. Y esto es, hermanos míos, que nosotros tenemos que ver que el apóstol Pablo, en su argumento, aquí al pueblo judío, al pueblo de Israel, a los gentiles, les enseña que Dios no quiere que ninguno perezca. Dios no desecha a su pueblo, sino todos que procedan al arrepentimiento y sean salvos. Vamos a ver aquí, hermano, ahora, con el estudio bíblico, vamos a tener entonces la lectura del capítulo 11 y del versículo 11 al 24. ¿Me puede leer la palabra de Dios un hermanito o una hermana, por favor?
del 11 al 24. Sí, hermanita. Ok. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Y si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortados del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Amén. Muchas gracias, querida hermana Lisbeth. Que Dios le bendiga. Bueno, hermanos, vamos en esta hermosa tarde, vamos a ver que el mensaje de la palabra de Dios, como título, el plan de Dios de salvar solamente a un remanente en el tiempo presente. Y vamos a verlo en 4 puntos. El punto 1 está en el 11a. Dice la palabra de Dios: el tropiezo de Israel predicho por Salmo 69 significa que han sido desechados permanentemente. Pablo presenta su argumento, dice, pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Hace una pregunta. Y aquí vemos que los de Israel tropezaron por su incredulidad. Tropezaron en la piedra del ángulo. Tropezaron en aquella que se convirtió para ellos en piedra de tropiezo. Tropezaron cuando rechazaron a Jesús como Señor y Cristo. Recordemos que Pablo dijo también que nuestro Señor Jesucristo vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron, la rechazaron, la gracia, la salvación. Entonces, hemos visto aquí, hermanos, que tropezado o caerse, como Pablo lo presenta aquí, hay una diferencia entre tropezar y caer. Israel había tropezado, pero ellos no caerían en el sentido de ser removidos
del propósito del plan divino de nuestro Padre Celestial. Puedes recuperarte del tropiezo, pero si caes, ya estás abajo. Puesto que rechazaron la gracia del Señor, la bondad de Dios, la misericordia de Dios, el plan de Dios. Pero no tropezó la nación entera, hermanos, sino los individuos. Han tropezado los de Israel. Por eso el texto bíblico ahí dice, bien claro dice, digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen. Ahí lo dice en el versículo 1. Disculpen, en el versículo 11. Y si fueron individuos los que tropezaron por la incredulidad, también serán individuos los que serán restaurados cuando tengan una fe en la piedra que Dios ha puesto, que es en Cristo Jesús. Queridos hermanos, este punto es muy importante, porque aquí Pablo habla del tropiezo y de la restauración de los de Israel. No dice que tropezó la nación de Israel. No dice que será restaurado toda la nación de Israel. Dice los que tropezaron fueron individuos. Pues aquí hay una pregunta. ¿Por qué tropezaron? Por su incredulidad. Y los que serán restaurados también son individuos. ¿Y por qué serán restaurados? Es otra pregunta. Por su fe en Cristo Jesús. Si vemos aquí, hay un contraste. Aquí hay un contraste, hermanos, entre la incredulidad y la fe. Entre el tropezar y ser restaurados. Recordemos, hermanos, que no todos los gentiles también fueron salvos. Y no todos los israelitas también fueron restaurados. Eso es lo que presenta Pablo, que indica aquí y hace ver que el pueblo de Dios tenía un propósito, tener la fe ahora en Cristo Jesús, que ahora ha llegado a todos los gentiles. Y como sigamos viendo en el segundo punto, también en el versículo 11b, no Dios tenía un propósito específico para cumplir al permitir que Israel tropezara, para que la salvación llegara a los gentiles. En ninguna manera. Pero por su transgresión vino a la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, pregunta Pablo, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a alguno de ellos. Eso lo hemos visto, hermano, la lectura bíblica del versículo 11 al 14. Y vamos a ver aquí, en ninguna manera, cuando aquí Pablo está diciendo, en ninguna manera. Pablo ha mostrado que Dios todavía está trabajando por medio de un remanente de Israel el día de hoy. Pero quiere dejar en claro
que la mayoría pecadora de Israel no están perdidos para siempre. No están perdidos, hermanos, para siempre. Dios siempre extiende su mano. Siempre Dios quiere salvar a todo el mundo, sean gentiles, israelitas, judíos. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento y sean salvos. Ahora, cuando Pablo también sigue diciendo por su transgresión vino la salvación a los gentiles, no debemos olvidar que en muchas ocasiones el evangelio solo salió a los gentiles después de que los judíos lo rechazaron. Y eso lo vemos en la cita bíblica, Hechos 13:46. Apóyeme, por favor, con esa cita bíblica. Hechos capítulo 13:46. ¿13:46? Sí, hermanita. Ya va un momento, por favor. Leo, discúlpela. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Amén. Entonces, bien claro lo dice la cita bíblica, ¿no? Cuando está Pablo predicando ahí y no la querían recibir, entonces, ¿qué dice? Mejor nos vamos a los gentiles. Entonces, en este sentido, el rechazo del evangelio por los judíos fue una riqueza de los gentiles. Una riqueza de los gentiles porque ellos tenían la esperanza de la salvación. Miren. No es que el rechazo de Jesús como Mesías por parte de los judíos causó que los gentiles fueran salvos. Simplemente dio más oportunidades para que el evangelio saliera a los gentiles y muchos gentiles tomaran ventaja de esta oportunidad para la salvación. Pablo sigue diciendo, por si en alguna manera pueda provocar a celos, pero el deseo de Pablo no era que las riquezas fueran disfrutadas solo por los gentiles, sino que los judíos pudieran ser provocados con un buen tipo de celos, motivándoles a recibir algunas de las bendiciones que los gentiles disfrutaban. Puesto que aquí Pablo da la cita bíblica, dice bien claro, porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Es un asunto de profundo pesar que justo como Israel, que rehusó aceptar esta salvación cuando le fue ofrecida, en lugar de demostrar el pueblo antiguo de Dios lo atractivo en una vida cristiana. Y esto es lo que Pablo les hace recordar y les hace ver, fueron salvos. Solamente un remanente. Y ese remanente ahora es universal, la iglesia de Cristo, que está en todas partes, clamando, invocando el nombre del Señor. Es un remanente, hermanos, que está adorando en espíritu y en verdad a nuestro Padre, que está siguiendo las pisadas del Mesías, de Cristo el Salvador. Vamos a ver el segundo punto y el tercer punto
también lo dice, hermanos míos, aquí Pablo en el versículo 15 al 21 dice, ahora me dirijo a los gentiles, ahora voy a los gentiles. Y si el rechazo de Jesús por parte de los judíos fue hecha bendición para ti, pero consideras que tan grande será tu aceptación a Jesús. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, Pablo pregunta, ¿qué será su ambición? Sino vida entre los muertos. Como lo dijo Pablo a los hermanos que estaban en Éfeso. Y él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. En Efesios 2, capítulo 1, para adelante, usted ahí lo puede ver, la gracia de Dios, el amor de Dios. Entonces, esto vemos aquí, ¿cuál es la misión? Sino vida entre los muertos si se apartan de su incredulidad. Porque la incredulidad es lo que le ciega el corazón, endurece, le ciega la vista, no les hace ver la luz del evangelio que es en Cristo Jesús, para que resplandezca en nuestras vidas la verdad de Dios, el obedecer a Dios, el santificarnos a Dios, el seguir caminando con Dios. Entonces, esto tenía problema a los judíos, que no querían aceptar al Mesías, a Cristo el Señor. Y aquí Pablo dice, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su misión sino vida entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgadadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgadadas para que yo fuese injertado, bien por su incredulidad fueron desgadadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Pablo sigue demostrando, sigue aquí presentando su argumento a los judíos. Y aquí vamos a verlo, hermanos, en una cita bíblica, y también vamos a ver varios puntos, del 15 al 21 del versículo. Si las primicias son santas, las primicias probablemente representan a los primeros cristianos, quienes eran judíos. Su conversión fue algo santo y bueno para la iglesia. Después de todo, cada uno de los apóstoles y la mayoría de los autores humanos de las escrituras fueron judíos. Si la conversión de estos primeros hermanos cristianos de las primicias fue buena para los gentiles, cuánto mejor será cuando toda la cosecha sea traída por el evangelio de Cristo Jesús. Hemos visto, hermanos míos, que Pablo sigue diciendo que algunas de las ramas, siendo de olivo silvestre, cuando un viejo olivo perdía su vigor, parece que un remedio de la antigüedad era cortar las ramas que estaban por caerse e injertar brotes de olivos silvestres. Se decía que el resultado era el vigor del árbol que se moría. Porque cuando uno a un árbol viejo lo podas, lo cortas, brotan nuevamente, se rejuvenece, nuevamente sale el verdor. Puesto que Pablo aquí dice bien claro, dice,
con la imagen del árbol y las ramas, Pablo les recuerda a los gentiles cristianos que es únicamente por la gracia de Dios que ellos pueden ser injertados en el árbol de Dios, cuya raíz es el pueblo, la nación de Israel. Pablo sigue diciendo, no te jactes contra las ramas. No sustentas tú la raíz, sino la raíz a ti, para que los gentiles no se sientan superiores a los judíos. Pablo también les recuerda que la raíz sustenta a las ramas y no es al revés. Por su incredulidad fueron desgagadas, pero tú por la fe estás en pie. Además, cualquier gentil que es en parte del árbol de Dios está allí solamente por fe, no por obras o por méritos. Si los gentiles son incrédulos, serán cortados, como lo fueron los israelitas incrédulos en aquel tiempo. Y esto es lo que presenta aquí el apóstol Pablo, que la aplicación del propósito de Dios en el rechazo de Israel, que los gentiles puedan alcanzarlo. Sigamos ahí, hermanos, que ahora nosotros vemos a través de la luz de la verdad que en las Sagradas Escrituras, aquí el problema de los judíos, el problema cómo ellos estaban siendo rechazados, no porque Dios quiso rechazarlos, sino es porque ellos fueron rechazados por su incredulidad, por no obedecer a Dios, por no obedecer el plan divino del Señor. Y sigue diciendo Pablo aquí en el versículo 22 al 24, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún a ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados. Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, pregunta Pablo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Aquí, hermanos míos, vemos que la bondad y la severidad de Dios, Pablo enfatiza la necesidad de permanecer siempre en esa bondad divina de la gracia de Dios. No en el sentido de salvación por obras, sino continuando en la gracia de Dios y su bondad para con nosotros. Es tener una relación de permanencia continua, una comunión continua con Dios. Esta idea de permanencia continua en el árbol también es expresada en el Evangelio de San Juan, capítulo 15. Ustedes saben, yo soy la vid, vosotros son los pámpanos, dijo el Señor. El capítulo 15, versículo 1 al 8. Entonces, vemos, queridos hermanos, que aquí el poderoso es Dios para volverlos a injertar. Y si Israel fue cortado debido a su incredulidad, pueden ser injertados de nuevo con la condición que no permanezcan en su incredulidad. Esa es la condición. Que no permanezcan en su incredulidad, sino que sean creyentes, que crean ahora que Cristo Jesús es el Salvador, nuestro Mesías, nuestro Redentor. Evidentemente, algunos creyentes gentiles estaban tentados
en pensar que no había futuro para Israel. Ella había rechazado el evangelio y ahora había pasado a los gentiles. Israel estaba acabada, rechazada, desterrada. Dios los había escogido a ellos en su lugar, en este tipo de jactancia al que se opone Pablo. ¿Cuánto más estos, hermanos míos, que son las ramas naturales, que son los judíos, serán injertados en su propio olivo si se arrepienten de todo corazón, si ellos dejan su incredulidad? Por eso Pablo presenta su argumento y dice, si los gentiles parecían injertarse fácilmente en el árbol de Dios, sabemos que no será difícil para Dios injertar las ramas naturales en el árbol. También podemos suponer que las ramas naturales tendrán el potencial de dar mucho fruto para el Señor. Pablo sigue presentando, sigue diciendo que si un judío verdaderamente deja su incredulidad y se arrepiente, puede ser nuevamente injertado en la raíz, que es en Cristo Jesús. Eso es lo que tenemos que ver, hermano mío, que nosotros debemos estar muy agradecidos que hemos alcanzado la salvación a través de Cristo Jesús. Dios mediante estaremos con el favor de Dios terminando los últimos versículos, y queríamos decir, hermanos míos, que muchas gracias por su atención y que Dios les bendiga a todos ustedes y que sea de provecho para todos nosotros. Y yo estoy aprendiendo y estoy muy agradecido con todos ustedes. Muchas gracias, hermano. Gracias, Víctor Armando. Dios te bendiga grandemente y nos has edificado mucho. ¿Hay algún comentario o pregunta que alguien tenga antes de seguir adelante? Yo sí tengo una pregunta, Hugo. Sí, hermanito. Bueno, viendo acá la escritura, prácticamente dice que en realidad nosotros, los gentiles, hemos, se puede decir, alcanzado la salvación, aquellos que nos arrepentimos por medio de los judíos, porque ellos rechazaron a Cristo, pues, ¿no? Entonces, como ellos rechazaron a Cristo, entonces por eso que Jesús mismo también dijo que voy entonces a los gentiles también. Es eso lo que yo entiendo, o si estoy equivocado, por favor me corrigen. Joel, ¿qué piensa, hermano Jacobo? Conecte su micrófono. No le oímos. ¿Se escucha? Sí. Amén. Bueno, Jesús dio la gran comisión que nosotros vemos en Mateo 28, bueno, Marcos 16, en Hechos también capítulo 1. Bueno, la gran comisión fue predicar a todo el mundo, y empezando en Jerusalén, luego alrededor toda Judea, luego a Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese fue el mandato del Señor. Cuando Jesús dice hasta lo último de la tierra, nosotros que ya conocemos más la palabra de Dios por Jesucristo, porque tenemos ya escrito todo el libro de los Hechos de los Apóstoles, todo el Nuevo Testamento, nosotros entendemos ahora que Jesús se refería a todo el mundo, se refería
también a los gentiles. Pero los apóstoles dieron que viven en todo el mundo. Al pueblo de Dios escogido. Pero nosotros vemos que esto, una enseñanza que luego finalmente él entendió que debía predicar a Cornelio, y su entendimiento entonces se abrió, y desde ese momento nuestro hermano, no, perdón, injertado esto es interesante lo que explicaba el hermano. El agricultor normal lo que hace es mejorar su producto que crece en el campo, de cualquier producto. En el caso del olivo, pues hay que mejorarlo más y más grande, más jugoso, más resistente a las plagas, etc. Pero en el lado espiritual, nosotros vemos cómo se ve al revés, es decir, el olivo silvestre despreciado es injertado en el olivo verdadero, real. Y eso es la gracia, eso es la misericordia de nuestro Dios en Jesucristo. Y nosotros entonces somos el olivo silvestre. Cornelio, podríamos decir, el primer olivo silvestre. Hola. Que fue injertado al pueblo de Dios, que nuestro hermano explicaba es la iglesia, ¿no? Eso es todo, hermano Roberto. Gracias, Jacobo. No sé si eso contesta tu pregunta, Hugo, pero creo que Joel quiere también hacer un comentario o contestar la pregunta. Bueno, yo recién me acabo de enterar de que cuando dio la gran comisión y Jesucristo dijo a todo el mundo, a todas las naciones, pensé que era a todos, o sea, judíos y gentiles. No sabía que era exclusivamente judíos. No, sí, Jesús dijo a todo el mundo, incluyendo, entiendo, a los gentiles también, sino que los apóstoles no comprendieron bien ese mandato de Jesús. Ok. Claro, porque después Pedro tuvo una visión, algo así, ¿no? Donde se le presentaron animales, ¿cómo se dice? Animales. Eso, sí. Ajá. Y donde dice que come, que esto, que lo otro, entonces, bueno, ahí donde da a entender que también para que se prediquen a los gentiles, sí. Sí, hermano, gracias. Joel. Hermano Roberto, buenas noches. Buenas noches, hermanos. El hermano preguntaba que si la salvación viene de los judíos. Y la respuesta es que la salvación viene de los judíos porque Cristo es judío. Como Jesucristo es judío, por eso es que la salvación viene de ellos. De hecho, la salvación viene de la tribu de Judá. Y ahí viene Jesucristo. Jesucristo judío, Jesucristo guardaba el sábado, Jesucristo guardaba la ley, Jesucristo hacía todo lo que hacía un judío. Y Jesucristo, nuestro primer hermano. Por eso es que la salvación viene de los judíos. Cuando los judíos rechazan al Hijo de Dios, cuando los judíos rechazan al Mesías, cuando los judíos dicen, esto ya no es el líder que yo esperaba, es cuando Jesús dice, bueno, hay otras personas que me van a aceptar.
iban a escuchar mi voz, y por eso es que dice, os provoqué a hacerlo con un pueblo que no es mi pueblo. Y se fueron a predicar a los judíos, como decía el hermano, buscando la cita de Hechos, en el libro de Hechos, cuando dice que Pablo y Bernabé le dijeron, mira, ustedes rechazaron el evangelio, ustedes rechazaron el Cristo, y como ustedes lo rechazaron, como digo yo, qué pena, pero yo me voy a los que sí me van a escuchar. Y cuando los judíos se dan cuenta que realmente para ellos también es la salvación, es impresionante. Es como cuando, me disculpa la comparación, un hombre cree que una mujer la tiene comiendo en la palma de la mano y hace todo lo que quiere, y cuando de repente, epa, pero es que ella también sirve a él y sirve a otro, y cómo se le ocurre, no puede ser, yo pensaba que me amaba a mí solo. No, resulta que Dios, en su infinita misericordia, como decía el hermano Víctor, en su infinita bondad, los judíos, los gentiles también. Así, de Cornelio es el primer gentil, el primer grupo gentil que se convierte en Hechos capítulo 10. Solamente cuando dice que había un gran número de miles de amigos. Cuando se pierde Cornelio, la manifestación de la conversión de Cornelio fue idéntica a la forma como se convirtieron los judíos, los 3.000 judíos, en Hechos capítulo 2. La razón fundamental y básica es que era necesario convencer a los judíos que acompañaban a Pedro en ese momento que la salvación también era para ellos. Porque cuando ellos dicen, oye, pero a ellos les pasó lo mismo que a nosotros. Sí, les pasó lo mismo que a ustedes. ¿Por qué? Porque es que también la salvación viene para los judíos. Pero viene para los judíos por no por pueblo judío. Está congelado, hermano. No se le puede escuchar. Mejor apague su cámara para que ver si se oye, porque no se le oye. Hermano Roberto. Sí, hermano. Yo soy hijo. Sí, orgulloso, soy hijo. No se da cuenta que no se le oye, hermano. Hermano Joel, apague su cámara porque no se lo escucha bien. Ya se perdió. Hermano Roberto, quería leer un versículo. Sí, hermano. En el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 16, Jesús dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. O sea, aparte de los judíos, Jesús dice, tengo otras ovejas, son los gentiles, que no son de este redil, esos son los judíos. Aquellas también debo traer, es decir, y oirán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor, la iglesia, ¿no? Formada por gentiles y judíos. O sea, Jesús vino a salvar a judíos y a gentiles. Así es. Bueno, hermanos, si ya se nos ha acabado totalmente el tiempo, ya nos pasamos del tiro, porque en 25 minutos empieza Efesios con Vicente, el mismo canal. Bueno, 25 minutos nada más nos quedan para descansar y echar a andar el otro estudio con Efesios. Hermano Florentino, qué bueno que llegó un poquito, que lo vemos, Florentino y Lucy, qué bueno que está aquí. Buenas noches, Dios los bendiga. Noches, Bueno. estamos oyendo, echando la palabra.